fábrica de zapatos, con todo el respeto para las fábricas de zapatos, sino que era un lugar ampliamente estratégico. Y la segunda tenía un aspecto simbólico. La Telefónica fue uno de los edificios que más muertos costó recuperar el día 19 de julio, es decir, donde más compañeros perdieron la vida en las heroicas jornadas del 19 de julio. Era un símbolo del heroísmo de la clase obrera catalana frente a la cobardía del Frente Popular, que, como ha explicado Toni, mientras los obreros estaban dejando la vida en las calles, el Frente Popular y también el gobierno de la Generalitat llamaban permanentemente a la calma, mintiendo a los trabajadores y diciéndoles que estaba todo controlado. Por lo tanto, al ocupar la Telefónica, Companys, por así decirlo, decide declarar la guerra al proletariado barcelonés, y así sucede. Se produce la segunda fase de la Revolución Española, desgraciadamente el final de la Revolución Española, porque va a ser derrotado, que es la insurrección de mayo. Nada más ser ocupada, se ocupa en torno a las 3 de la tarde, las bases de la CNT y el POUM empiezan a dar la alarma en toda la ciudad. Y se empiezan a levantar nuevamente barricadas, no solamente por parte de los militantes de la CNT y del POUM, sino que eso cuenta con un respaldo obrero y popular casi absoluto en la ciudad. Eso tiene una explicación, también en contra de lo que nos venden, de que era una pelea de aparatos, de que era una pelea de la CNT que defendía sus intereses y el PSUV que quería defender los suyos. Había un clarísimo apoyo obrero y popular a los defensores de la Telefónica, porque se veía en el ataque a la Telefónica un símbolo de lo que los trabajadores estaban sufriendo desde que había comenzado el año 37. Los decretos de Sagaró, que ha explicado el compañero, son decretos en los que se trata de acabar con el control obrero de las fábricas y volver a meter interventores, patrones y patroncillos de la Generalitat que devolvían la dictadura de fábrica que se había terminado con ella el día 19 de julio. Los obreros volvían a vivir en sus carnes la explotación capitalista de la que se habían creído que habían terminado con ella el día 19 de julio. Por ejemplo, se habían eliminado también los comités de abasto. Y no era un problema de si los comités de abasto los controlaba la CNT o no. El problema es que si los comités de abasto lo controlaban los trabajadores, habían servido para evitar que los pequeños comerciantes pudieran especular con el producto ya de por sí escaso, con los bienes más necesarios escasos, y por lo tanto se evitaba la especulación y un aumento de precios. El fin de los comités de abasto lleva un aumento de la escasez de los productos básicos y un aumento de precios. O, por ejemplo, los ataques contra las patrullas de control que devolvían la imagen de la Guardia de Asalto o de la Guardia Nacional Republicana, parando a los obreros, desarmándolos, entrando a los locales de los sindicatos para requisar armamento. Es decir, volvía esa vieja Guardia Nacional Republicana que también había perseguido anarquistas en los años de la República, ¿no? Todo ese cúmulo es lo que crea un malestar profundo en la Barcelona obrera, y que es lo que explica que no solamente los militantes, aunque obviamente a la cabeza estaban los militantes de las organizaciones, ¿no?, de las organizaciones obreras del campo de la Revolución, de la CNT, de la FAI y del POUM, pero detrás suyo contaban el apoyo y la participación de numerosísimos obreros que estaban en contra de la contrarrevolución porque la estaban viviendo en sus carnes. Ellos estaban notando cómo las conquistas de julio se estaban perdiendo, ¿no? La insurrección fue total, costó 500 muertos, es decir, no fue gratis, costó casi tantos muertos como la insurrección del 19 de julio, pero el conjunto de la ciudad, prácticamente a última hora de la tarde del mismo día, día 3, estaba bajo control de los trabajadores. En el único lugar donde van a continuar los enfrentamientos va a ser en el centro de Barcelona, donde la Guardia de Asalto, la Guardia Nacional Republicana van a fortificar el Palacio de la Generalitat, van a fortificar la sede del PSUC, que estaba en la Plaza Catalunya, la sede del Estat Catalán, la sede de Treball, el órgano de expresión del PSUC, de la radio de la Generalitat, y ahí sí que va a haber choques, pero en el conjunto de los barrios obreros es muy rápida la insurrección y muy rápida la victoria obrera. Solamente en Sants, en el mismo día 3, se desarma 300 guardias de asalto, ¿no? Por ejemplo, en Montjuïc, los cañones de Montjuïc estaban bajo control de los trabajadores de la CNT, y los mueven y los ponen apuntando al Palacio de la Generalitat. O sea, es un control absoluto de la ciudad. Y no solamente en Barcelona. El día 4 de mayo la insurrección empieza a extenderse poco a poco al resto de Cataluña. En Lérida se clausura o se toma el control de la Guardia Nacional Republicana. En Tarragona y en Gerona se toman las sedes de Estat Catalán, del PSUV, de la Esquerra. Los trabajadores de la CNT las toman preventivamente, viendo lo que estaba pasando en Barcelona. Incluso, como cuenta el vídeo, en el frente se empieza a discutir de que hay que ir a ayudar a los compañeros a la retaguardia revolucionaria. Los milicianos del POUM empiezan a mover
y serán parados en Lérida. Un sector de la columna, de la antigua columna de Urruti, la división rojinegra también empieza a mover, también va a ser detenida. Incluso la vieja columna de Urruti, ahora militarizada, llamada División 26, se reúne en Barbastro y discuten qué hacer. Y su intención es marchar sobre Barcelona. Si no marcharon es porque el día 4 de mayo García Oliver sale hablando por radio y alienta a que por favor se levanten las barricadas. Es el elemento que convenció, por el prestigio de García Oliver, amigo de Durruti, compañero del Grupo Solidarios, ese prestigio que tenía García Oliver fue utilizado, pero no a favor de la revolución, sino para evitar que los compañeros, en este caso de la División 26, de la antigua columna de Urruti, pudieran bajar a socorrer a la retaguardia revolucionaria que estaba siendo atacada. ¿Por qué cuento todo esto? No quiero contar una de batallita, o sea, ¿por qué trato de contar todo esto? Porque también se nos cuenta que mayo del 37 era una insurrección fracasada desde el principio. Y no era así. Mayo del 37, los trabajadores, en este caso de Barcelona y del conjunto de Cataluña y del Aragón revolucionario, podían haber derrotado finalmente a la Generalitat, al poder burgués en Cataluña, y haber convertido un bastión revolucionario a la Cataluña y al Aragón oriental, que estaba bajo la influencia de los trabajadores anarquistas y del POM. Y si no fue así, y creo que el ejemplo de García Oliver y su efecto desmoralizador sobre la columna de Urruti es evidente, si no fue así, fue porque desgraciadamente la política de las direcciones de estos mismos trabajadores fue toda la contraria a defender una revolución. Como había sido, o sea, repitieron la misma política que habían puesto en marcha el día 19 de julio, solo que con un saldo más criminal, como veremos posteriormente, porque las consecuencias fueron muchísimo peores. En este caso fue que la consecuencia más grave de todas, que la contrarrevolución terminó de imponerse sobre Cataluña y posteriormente sobre el Aragón oriental a lo largo del verano de ese mismo año, del año 37. No voy a hacer tampoco un recorrido cronológico ni geográfico de cómo fueron los combates. Eso lo vamos a hacer más el sábado, va a ser una ruta más histórica en ese sentido, de ver dónde se produjeron los principales combates, dónde estaban las sedes de los partidos, cómo se fueron sucediendo dichos combates a lo largo de los días. Yo creo que lo interesante, creo que es más interesante es pensar cómo en esos días se condensaron las diferentes estrategias de las organizaciones obreras y sus consecuencias. Cómo la estrategia que ya habían empezado a poner en marcha el 19 de julio cuanto menos, pero incluso antes del 19 de julio con las elecciones al Frente Popular, esas estrategias terminaron de condensarse y demostrar su carácter, desde mi punto de vista, nefasto para el triunfo de la revolución en estos días de mayo, ¿no? Por eso voy a hacer un recorrido de cuál fue, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, la estrategia de estos grupos, tanto desde los claramente contrarrevolucionarios, es decir, desde el PSUC, la Esquerra, Estat-Català, por supuesto, sus aliados en Valencia, que eran el Partido Socialista de Largo Caballero, Izquierda Republicana, los que realmente se proponían acabar con la revolución a sangre y fuego, como otros dirigentes que también, sin proponerse acabar con la revolución a sangre y fuego, su política conducía a beneficiar esa política abiertamente contrarrevolucionaria. Y por último acabaré explicando qué sectores, tanto del anarquismo como del marxismo antiestalinista, del POM, como de los sectores ligados a la Cuarta Internacional, en ese momento todavía no existía la Cuarta Internacional, pero a la oposición de izquierdas internacional de León Trotsky, que estaban en el Estado español, como desde esos sectores se trató de plantear una política, un programa, una estrategia alternativo que buscaba no solo defender la revolución, que era una tarea fundamental, sino sobre todo imponerla frente al enemigo de clase que no había parado de avanzar desde el 21 de julio, ¿no? Bueno, empezando por el sector contrarrevolucionario, la Esquerra, lo que he dicho antes, ¿no? El PSUC, lo que hay es un salto en el grado de su política contrarrevolucionaria. Y lo hay porque, en un sentido, se había agotado ya el tiempo, no daba más de sí la vía que habían empleado hasta ese momento para desmontar la contrarrevolución. ¿Cuál es esa vía? Es la que ha explicado Tony. Tony ha explicado muy bien cómo se constituye un gobierno